Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a El Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato y estoy hoy en un episodio muy especial con una persona que sabe mucho del tema del que vamos a hablar. Estoy con Braudy Sánchez, que es activista y estratega nicaragüense, trabaja en la Libre Initiative en Estados Unidos, una organización latina y liberal de ese país. Pero en realidad el motivo por el que Braudy está en los Estados Unidos es ni más ni menos el hecho de que ha sido perseguido por la dictadura de Daniel Ortega en su país natal, Nicaragua, de donde logró escapar hace algunos años, luego de que el régimen lo tuviera con arresto domiciliario. O sea que Braudy es realmente no solamente una persona que sabe sobre los temas de los que vamos a hablar, sino una persona que ha vivido muchos de estos temas. Y es por eso que está aquí con nosotros hoy porque pocos como él pueden contarnos la realidad de Nicaragua, que después de Cuba y de Venezuela es el otro gran régimen autoritario que subsiste todavía hoy en el siglo XXI en América Latina. Así que bienvenido, Braudy. Estamos grabando este programa en un momento en el que Nicaragua está en las noticias, que es algo que no siempre suele pasar. Pareciera que a veces Ortega quiere pasar por debajo del radar, pero esta semana declaró que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones. Así, como así, ¡pum! Eh, ¿Cómo tenemos que interpretar esta declaración, Braudy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Es un cambio de estrategia del régimen? ¿Es simplemente la formalización de algo que ya venía siendo un hecho? ¿Cómo interpretamos esta declaración de Ortega? Muchas gracias, estimado Marcos, por la presentación. Creo que el tema de Nicaragua, yo le voy a dar la vuelta a todo este asunto. Es una dictadura que se ha consolidado muy despacio. Es un caso de estudio excelente en las escuelas de políticas públicas, en las escuelas de ciencias políticas, porque vas viendo cómo cada año avanza sin duda a una autocracia desde 2007, pero a la vez lo va haciendo de una manera muy lenta y siempre tiene algo más que reformar, ¿verdad? Algo más para consolidar esta autocracia. Yo digo que le voy a dar la vuelta porque Ortega ha hecho este tipo de declaraciones todos los años. Él lo hizo en el acto del 19 de julio que conmemora la revolución sandinista, que para muchos nicaragüenses es un momento de dolor, de tragedia, porque significó muchos cambios, ¿verdad? Para mal, muertes, dolor para el pueblo de Nicaragua. Entonces él celebra esto todos los años y da este tipo de declaraciones. Y las viene haciendo desde siempre y desde 2018 que el país se ha convertido ya sin lugar a dudas en un paliativo, una dictadura. Él también ha incrementado este tipo de discurso. ¿Qué veo yo aquí? Yo lo que veo es no un cambio de estrategia en la dictadura, sino un cambio de reacción en la comunidad internacional. Yo estoy viendo cosas que antes no veía. Por decirte algo, hace 2 años hubo una reforma constitucional en Nicaragua que eliminaba todos los poderes del Estado, los ponía bajo la presidencia, creaba una copresidencia que es la misma esposa de Ortega, que es Murillo, para formalmente ya hablar de una codictadura, ¿verdad? ¿Y por qué en ese momento no se da tanto movimiento como ahora? ¿O por qué en cada año que él hace este tipo de declaraciones no se ve este movimiento? Es lo que me hace pensar que el cambio es realmente de cara a la reacción internacional, a la comunidad internacional. Eh, Primeramente, mi interpretación de lo que está diciendo es, bueno, lo que él ya ha hecho. Esto no es una novedad. Viene cometiendo fraude desde 2008, 2007. Sin embargo, en 2021 vemos ya hasta dónde es capaz de llegar. Canceló a todos los partidos políticos de oposición, encarceló a todos los candidatos de oposición, que realmente pueden hacer una cara a Ortega, que pueden hacer oposición a Ortega, que pueden cambiar realmente el rumbo de Nicaragua, porque existen otros partidos o candidatos de oposición menores que están totalmente alineados a la dictadura. En Venezuela le dicen alacranes, en Nicaragua les decimos zancudos. El mismo, el mismo adjetivo peyorativo pues te intenta decir a qué nos referimos.
Pero bueno, en el caso de Nicaragua, en 2021 se cerró totalmente la posibilidad de elecciones. Si te cancelan partidos políticos, te echan presos a los candidatos y tienen un estado de sitio, no hay forma de hacer campañas políticas, no hay forma. Entonces, entonces la novedad es el panorama regional actual. ¿Por qué? Vimos primeramente una reacción de Costa Rica, luego de Panamá, Chile, la OEA. La OEA casi siempre reaccionaba, los países poco. Y esta vez estamos viendo al mismo Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, reaccionando. También sacaron un comunicado de prensa específico a unas declaraciones de Ortega, a estas declaraciones de Ortega. Entonces eso nos llama poderosísimamente la atención. Eh, y puedo comentarte por qué, ¿verdad? Me llama la atención y qué es lo que yo estoy viendo aquí. Pero bueno, en perspectiva, para terminar el tema de la declaración, él lo que está diciendo es que no está dispuesto a negociar que en Nicaragua existan elecciones legítimas, observadas, que puedan realmente hablar de un cambio o una transición en Nicaragua. Sí, has mencionado un montón de temas de los que te voy preguntando a lo largo de nuestra charla. Quizás para una audiencia que no está prestando atención todo el tiempo a Nicaragua le puede sorprender que vos digas que Ortega dice este tipo de cosas todos los años. No sé si podrías, si te acordás quizás de declaraciones similares que haya hecho antes, como para darnos una idea de que viene más o menos por el mismo lado. Sí, no textualmente en este momento, pero puedes buscar los discursos de los 19 de julio de cada año y en cada discurso habla del imperialismo yanqui, de que todos los opositores son instrumentos, que son operadores de los yanquis, que no les van a permitir, o sea, incluso cuando se desnacionalizó hace 2 años a más de alrededor de 200 personas, dijo abiertamente que esos no eran opositores, que no eran nicaragüenses más y que nunca iban a poder optar a un cargo público, ¿verdad? Entonces, con palabras un poco más ofensivas, pero esto es básicamente lo que viene diciendo no solo los 19 de julio, sino cada vez que hace este tipo de ataques a las instituciones del país, que bueno, a mi parecer ya en el estado actual ya no quedan instituciones. Sí, y entre esas personas estaba, por cierto, Félix Maradiaga, ¿no? Que nosotros entrevistamos, hicimos otro episodio del Cato Podcast con él para hablar también en su momento de la situación de Nicaragua el año pasado, creo que fue. Invitamos a la audiencia a buscar ese episodio también. Entonces, claro, algo cambió en este caso. Quizás no es la declaración en sí, sino la reacción de la comunidad internacional. Como decía recién Braudy. Y creo que también nos podemos dar cuenta de eso por la copresidente, justamente, ¿no? Este título insólito, increíble, tratándose Murillo de la esposa de Ortega, ¿no? Pero bueno, que detenta este poder, este cargo. Después salió a matizar, pues, en cierto sentido, estas declaraciones, diciendo que en realidad tiene que haber procesos soberanos, libres, democráticos. Entonces, ¿por qué ella hizo eso si en realidad Ortega siempre dice la misma cosa? ¿Será que están asustados por la reacción de la comunidad internacional? ¿Hay alguna fisura quizás de la que se pueda hablar adentro del régimen? ¿O cómo interpretás vos esa declaración de Murillo? Sí, están hablándoles a públicos distintos. Ortega habla bueno, habló en la celebración, ¿verdad?, del 19 de julio. Entonces esto significa que él tiene que verse ostentoso, fuerte, que no va a permitir, ¿verdad?, que Estados Unidos, que la oposición, etcétera, eh, intente de alguna forma, según él, ¿verdad?, desestabilizarlo. Entonces, él tiene que sonar así, ¿verdad?, como poderoso. Luego tenés a Murillo. Murillo le habla a las personas organizadas de la dictadura adentro de Nicaragua. Entonces, y me dirás, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Ortega sale en todos los periódicos, ¿verdad? En todas las noticias, a nivel internacional, y Murillo habla adentro del país. Muchas personas, incluso adentro del país,
sandinistas están convencidos que Nicaragua sigue siendo una democracia. Estamos hablando de personas altamente ideologizadas, así como las que forman parte muchas veces de estructuras del Partido Cubano, por ejemplo, comunista cubano. Entonces son personas que al escuchar que no va a haber elecciones, todo lo que han venido diciendo, incluso personas periodistas, sandinistas, todo lo que han venido diciendo durante años, defendiendo el régimen como un régimen que se elige con una mayoría que sabemos que es fraudulenta. Entonces, venís y les estás contradiciendo a su propia narrativa, a la narrativa que ellos usan para convencer a la base sandinista. Entonces, ella lo que está haciendo es suavizándolo para que, a ver, dijo esto, pero significa esto. Entonces, está suavizándolo. Y creo que también tiene un poco de elemento de también suavizarlo de cara a la comunidad internacional, pero esto lo veo menos. ¿Por qué? Porque esas charlas que ella da, las da diario, al mediodía en Nicaragua, y las transmiten específicamente a todos los simpatizantes sandinistas, a todos los funcionarios públicos, a todos los burócratas. Entonces, es algo que ellos tienen que escuchar sí o sí cada día. Porque ella maneja un nivel de manipulación, propaganda a este nivel. O sea, ellos tienen todas las semanas que ir a una escuelita sandinista, prácticamente. Entonces, esto es parte de eso. Como si estuviéramos viviendo en la Unión Soviética hace 100 años, más o menos. Pero mencionabas ese tema internacional sobre el que también quiero que hablemos de diferentes maneras en este episodio, y específicamente respecto del fin formal de las elecciones. Mencionabas algo sobre la reacción de otros países, ¿no? Digo, más allá de la opinión pública o de los medios de comunicación. em, ¿Qué pasa con ese paraguas legal que usaba el régimen en cierto sentido para mantener cierta legitimidad, ¿no? Internacional? ¿Vos crees que se va a acelerar el aislamiento diplomático de Nicaragua, o en realidad no, y va a seguir habiendo pragmatismo por parte de los vecinos, o en América Latina en general? Yo veo con Nicaragua que se va a mantener cierto pragmatismo, pero estamos por ver hasta qué punto. Las cosas están cambiando muy rápido. Digo esto porque si bien Costa Rica, por ejemplo, a nivel formal de instituciones, denuncia a Nicaragua muy continuamente, a nivel de materia de seguridad, materia diplomática, cooperan todo el tiempo, mucho. Incluso ministerios de distintos, que no necesariamente tiene que ser el Ministerio del Exterior de ambos países, como por ejemplo el de seguridad o a veces incluso eh, de medio ambiente, este tipo de políticas públicas al interior, ellos cooperan constantemente y ellos quieren mantener esto. Y no solo con Costa Rica, con Honduras y con incluso con El Salvador. Entonces, se entiende porque son países vecinos, limítrofes, que están todo el tiempo necesitando uno del otro. Y hay un punto económico esencial. Nicaragua es un puente entre el sur de Centroamérica y el norte de Centroamérica. Esto significa que todos los camiones que transportan mercancía desde México hasta, bueno, hasta Panamá eh, pasan por Nicaragua. Entonces, Ortega los tiene con un cuchillo en el cuello diciéndoles que si se pasan de listos, pues cierra la frontera y ya está. No hay más. Es una de las razones también por las que no hemos visto tanta presión en Nicaragua. Y la segunda es porque Nicaragua en sí no es un activo muy interesante en la región. Es decir, no es un país que está la dictadura, afecta a los derechos humanos, pero si decide ignorar los demás países, a Nicaragua en su política interna no les afecta mucho, salvo el tema migratorio que Ortega usa también como una amenaza. Ortega amenaza diciendo que si, por ejemplo, a Costa Rica y a Estados Unidos principalmente, que si están como oponiéndose constantemente a las políticas de la dictadura, Ortega suelta migración, y no solo migración estadounidense. Estados Unidos, digo, Nicaragua se ha documentado que utiliza vuelos charter desde Asia y desde África, importa migrantes y luego los sueltan hacia Estados Unidos. Y esto está altamente documentado. Incluso yo participé en un informe, ¿verdad? Específicamente hablando de este tema, en que se documenta cómo Ortega utiliza esto como una forma de presionar a Estados Unidos, principalmente en la era Biden, porque tenía unas políticas distintas, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que va a mantenerse ese pragmatismo, pero, y aquí viene la novedad, la nueva presidencia Trump, la nueva administración Trump y los nuevos cambios en la región pueden ser la diferencia en este caso. Quiero que hablemos en un ratito de Estados Unidos, pero primero abrir un paréntesis para hablar un poco más sobre lo que ocurre hacia adentro de Nicaragua, ¿no? Lo que está pasando o lo que ha pasado recientemente. Una de las medidas que mencionabas hace un rato que implementó el gobierno de Ortega, porque no lo podemos llamar de otra manera, es la reforma constitucional que hizo el año pasado, con la cual se instauró el cargo, por ejemplo, de copresidente, ¿no? Que ahora tiene la mujer, la esposa de Ortega. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se trató más generalmente la reforma constitucional? Y sobre todo, uno que lo ve desde afuera puede pensar, ¿para qué? ¿No? Si Ortega ya tiene todo el poder, si la familia ya concentra todo el poder en Nicaragua desde hace mucho tiempo, eh, ¿cuál es la necesidad de una reforma constitucional? ¿No? Ok, esto lo hacen, bueno, esto viene más de Murillo, ¿verdad? Murillo es una reformista, si lo quieres ver de esta forma. Es una estratega política con bastante capacidad, ¿verdad?, para manejar el poder político. Y yo lo que entiendo, y esto ya es más una interpretación mía, es que ella no le gustan los cambios fuertes, le gusta como mover las cosas una pieza por pieza. Te voy a dar un ejemplo. Ortega ya de 2018, que tenía el poder del ejército, que tenía todos los poderes, ¿verdad?, del Estado con personas leales, ya podía convertir el país en una, no sé, una Norcorea, por así decirlo. ¿Por qué no lo hace? Porque al final, cuando vos estás allí, vos no dependés de vos mismo, vos dependés de un ejército, vos dependés de otras personas que son las que articulan tu gobierno, tu dictadura, ¿verdad? Tu régimen. Había una persona que es Alba Luz Ramos, que era por así decir, para que me entiendan, como la jueza suprema presidenta, como la máxima autoridad del Poder Judicial, que era totalmente alineada a Ortega. Bueno, resulta que en los últimos 2 años, Ortega empezó a hacer, no, Murillo empezó a hacer una limpia en el Poder Judicial porque desconfiaba de los viejos sandinistas y empezó a subir de nivel a muchos nuevos jueces, personas que ni siquiera nunca han tenido una carrera judicial, y a la propia Albaluz Ramos actualmente se encuentra en casa por cárcel. Es decir, empiezan a desconfiar de su propia gente, pero si ellos hacen el cambio rápido, ellos temen de que las mismas personas se le amotinen. Y esto ha pasado. Antes de Alba Luz Ramos estaba también otra persona que era Payo Solís, que era también, tenía un puesto muy similar al de Alba Luz Ramos y de facto incluso tenía más poder que ella, que él terminó haciendo deserción a Estados Unidos. Está aquí actualmente refugiado en Estados Unidos con asilo, a cambio de que le dio información, ¿verdad?, a Estados Unidos de lo que estaba pasando adentro. Entonces, también su ex embajador en la OEA le hizo algo similar y antes de renunciar a embajador y como que votó a favor de muchas cosas, a favor de Estados Unidos en muchas cosas en la OEA. Entonces ellos han tenido muchas deserciones. Entonces como han tenido muchas deserciones necesitan ir haciendo esto de poco a poco. Porque si hacen cambios muy grandes se les puede mover todo. Entonces, y como resultado de esto, ves que su dictadura ha sido muy estable. ¿Por qué? Porque han sabido mover estas fichas. Un Y la punto reforma importante, constitucional, perdón, ¿de qué se trataba más o menos? voy ahí. Un punto importantísimo de esto es que ella siempre había querido ser presidenta. Esto es como algo, una carrera de vida que ella ha querido tener, ¿verdad? Obviamente ella hubiese preferido ser presidenta electa, pero bueno, ante los hechos, ¿verdad? Ortega hace como, bueno, eso fue a final del año antepasado, inicio del año pasado la reforma. Ortega estaba como muy, muy mal de salud. Entonces pasaron esta reforma. En primer lugar, de esta forma ella se hace formalmente presidenta también. Se le cumple como su sueño, ¿verdad? En segundo, si Ortega fallece, ella queda automáticamente al poder. No tiene que depender de otros intermediarios.
Y tercero, esta reforma fue bueno, donde eliminan todos los poderes del Estado. Existen los poderes del Estado, pero son comandados por el presidente a su vez, lo que en la práctica sabemos que dejan de tener división, dejan de estar todos bajo la coordinación están todos ahora bajo la coordinación de la presidencia, eliminan al que aquí sería como el fiscal general, el procurador general de la República, ahora es un puesto electo por el presidente directamente en vez del legislativo. Eh, Eliminan la prohibición contra la tortura en Nicaragua, eliminan la prohibición contra la desnacionalización, que ya habían sido desnacionalizados previamente, pero ahora lo hacen a nivel constitucional. El, el Estado de Nicaragua ahora es un Estado revolucionario oficialmente. Es un Estado, los símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido de la dictadura, ahora son símbolos nacionales. Y esto porque en Nicaragua vos no puedes sacar la bandera de Nicaragua si no la acompañas con la bandera del frente. Y no es hipotético, no es... Han echado preso a muchas personas solo por sacar la bandera de Nicaragua. Entonces, también expande el periodo presidencial de 5 a 6 años, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? También uno dice eso. ¿Qué sentido tiene que expandas el periodo presidencial si al final... Y es que ellos son parte de este nuevo forma de hacer dictadura, ¿verdad? Que vino desde los años 2000 en adelante, que son estos regímenes híbridos, que se van consolidando, que siguen emulando la democracia, que siguen diciendo que son democráticos, pero más por algo formal ante la comunidad internacional, como las Naciones Unidas, etcétera, que algo real, me explico. Bueno, parece que ha organizado entonces la línea de sucesión. En definitiva, si le pasa algo a Ortega, como en una monarquía, pero sin ser una monarquía, eh, bueno, en este caso hereda la esposa, ¿no? Pero bueno, ahora que digo la palabra monarquía, me surge la pregunta, porque también sabemos que son personajes importantes en el gobierno, en el régimen de Nicaragua. ¿Cuál es el papel de los hijos, si es que tienen algún papel en este momento en el gobierno? O si cuando uno mira al régimen y al futuro del régimen, uno tiene que mirar solamente a la esposa de Ortega. No tiene que ver a los hijos, de hecho ellos están preparando muy bien el escenario, porque Murillo sabe que ella es incluso impopular ante el sandinismo, porque ella llegó después. Ella no fue parte de la dictadura o de los altos cargos de la dictadura en los años 80 de la primera dictadura. Entonces ella no tiene ese baño revolucionario, místico que puede tener Ortega. ¿Y por qué esto es importante? Porque Álvaro Ramos y otros, por ponerte un ejemplo que ya te mencioné, y otros cargos sandinistas de gran renombre que seguían hasta hace poco colaborando con Ortega, sí tenían esa mística, sí tenían, yo fui guerrillero, yo perdí personas que quedaron muchas veces deshabilitadas de un brazo, de una mano, de todas las historias pues, que te cuentan los revolucionarios. Entonces te dicen, yo di mi vida por Nicaragua. Eso es lo que ellos venden, ¿verdad? O sea, una persona así tiene mucho más valor en la mente sandinista que Murillo, que llegó después, ¿verdad? Y que es la esposa de Ortega. Entonces ella teme que otros cargos del partido que tengan ese perfil la desplacen si Ortega fallece. Es por eso que muchos cargos sandinistas, entre ellos Bayardo Arce, que es el principal asesor económico de la presidencia, también fue apresado eh, por corrupción, imagínate. La causa que le hallaron fue corrupción, un estado totalmente corrupto. Y no lo digo yo, lo dice todo índice que puedas revisar, te habla y no desde ahorita, ni desde 2018, incluso antes, te hablan de que Nicaragua es de los estados más corruptos del mundo. Entonces, ella está desplazando a toda esta gente, por eso es que ella desplaza a la gente del Poder Judicial también, a la gente del Poder Legislativo, a la gente de asesores clave que tienen estos perfiles, porque tiene miedo. Y ella sabe que si en algún momento hay que hacer una elección y Ortega no está, ella no es la mejor ficha. Por eso ha estado posicionando a su hijo, que es Lograno Ortega Murillo, que ha estado como posicionando a su familia como una familia de bien, como una familia perfecta, como lo ha estado poniendo en negociaciones con China como representante de Nicaragua, lo ha estado poniendo, de hecho a él es el que mandan al exterior siempre, que necesitan a alguien de alto nivel, ¿verdad? Entonces, él es la persona, después de Murillo,
más probable que pueda tomar el poder si Ortega fallece. Eh, entonces está entre ella, él, y también tienen otros hijos que se encargan de manejar a nivel económico Nicaragua, manejan empresas, manejan ciertos departamentos públicos. Su hija es como Camila Ortega, es como la secretaria personal de ellos, es como entonces es la que les guarda la información delicada, ¿verdad? Cada vez hay menos sandinistas históricos a la par de ellos y más familiares, más gente nueva, ¿verdad? Porque temen eso. Ahora, respecto de la represión interna y de las medidas que van tomando para gobernar y para mantenerse en el poder desde la familia Ortega, además de la reforma constitucional, bueno, después de eso se sucedieron otros episodios. Creo que el más reciente es uno del que me comentabas hace algunos días, que es el avance sobre universidades y específicamente sobre los abogados, sobre la profesión legal, lo cual parece, de nuevo, desde afuera, quizás un poco extraño en el sentido de que si ya está todo el poder concentrado y está tan claro y se ha hecho la reforma constitucional y ya no existen organizaciones de sociedad civil que sean realmente opositoras y todos los opositores o incluso los ex aliados están bajo arresto, ¿por qué? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata este nuevo fenómeno y por qué? Ok, en Nicaragua no existe ya prácticamente sociedad civil de ningún tipo. O sea, sociedad civil formal, organizada, que no esté totalmente alineada o que no sea una extensión de la dictadura. Ok, universidades, todas mi universidad de donde yo egresé fue confiscada. Todas las universidades privadas, salvo las que son de owner, de propiedad de algún sandinista, ¿verdad? O del mismo ejército, el resto de universidades privadas han sido totalmente confiscadas, nacionalizadas, las unen a otras universidades públicas o crean nuevas universidades públicas que no tienen nada que ver con la calidad, ¿verdad? Ni mucho menos con el pensamiento crítico. Son centros de adoctrinamiento total. En Nicaragua, en los últimos años, la calidad educativa ha caído en picada. También libertad religiosa han literalmente también desnacionalizado, también expulsado padres de la Iglesia Católica, obispos de la Iglesia Católica, pastores de iglesias evangélicas, han cerrado iglesias evangélicas, se las han dado a gente, tanto iglesias evangélicas afines a ellos, ya sea porque sí son afines o porque están amenazados. También igualmente en la Iglesia Católica han estado promoviendo a pastores, ¿verdad? A sacerdotes que estén alineados a ellos. Si no, no hay iglesia, ya está. Ya no permiten hacer procesiones y eventos públicos a la Iglesia Católica. Hay mucha documentación acerca de esto. No permiten tampoco que ya no hay cámaras de comercio. Las únicas cámaras de comercio que hay son unas que son de zonas francas que pertenecen a extranjeros, que es el método por el que Ortega sigue negociando como el... una zona franca es una zona económica especial. Entonces, estas cámaras siguen negociando, por ejemplo, el salario mínimo con Ortega directamente con la dictadura, pero las cámaras nicaragüenses no queda ninguna, la Cámara Superior tampoco, a echar un preso también a los líderes empresariales de estas cámaras. Entonces, no hay nada, Nicaragua es una tierra totalmente quemada. Y lo último que sucedió es que le quitaron no tengo el número exacto porque no lo dieron, ¿verdad? Simplemente desaparecieron el registro de la totalidad de los abogados que son opositores y muchos de los que desconfiaban también. Y les pidieron que si vos fuiste eliminado por error y seguís en Nicaragua, tenés que venir, darme una carta, ir al- a la autoridad, ¿verdad? Dar una carta de que le pedís perdón a Ortega o que estás alineado a Ortega y tenés que llevar también tu carnet de partido, del Partido Sandinista. Si no tenés todo eso, más otros requisitos, ¿verdad? No hay nada. No puedes ser abogado, no hay nada. En Nicaragua actualmente a nivel económico, a nivel de empresas, a nivel de universidades, a nivel de iglesias, a nivel de noticias, de medios, no existen medios de comunicación al interno de Nicaragua. Todo eso, todo lo que existe es una extensión de la dictadura, porque la verdadera sociedad civil o está en el exilio o está escondida en Nicaragua.
Hablemos ahora un poco también de cómo es que Ortega, la familia Ortega, se mantiene en el poder eh, en términos del contexto internacional, ¿no? Porque estamos en momentos a mediados de 2016 en los que el régimen cubano está trastabillando. En Venezuela, hace algunos meses, Maduro fue extraído por los Estados Unidos y hoy hay incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar, pero claramente se vislumbra algún cambio en algún momento. Ojalá que sea una transición rápida hacia la libertad y la democracia. Pero Ortega parece enquistado, ¿no? Parece muy sólido, muy estable, ¿no? Entonces la pregunta es, quizás tiene que ver con los mecanismos de represión sobre los que estábamos hablando, quizás tiene que ver con la economía, tiene que ver con sus aliados, pero ¿por qué te parece a vos que Ortega se mantiene tan sólidamente en el poder, la familia Ortega se mantiene tan sólidamente en el poder cuando sus aliados, los otros regímenes autoritarios en América Latina, están en problemas? Bueno, lo dijiste bastante bien, muchos de los factores que mencionaste es una combinación de todos ellos. En primer lugar, estamos en Ortega llega al poder en 2007 y entonces Estados Unidos con Obama entra en el poder en el 2008 y él toma una política como de apaciguamiento con el socialismo del siglo XXI. Entonces, a pesar de que en Nicaragua se van dando retrocesos en términos democráticos, ¿verdad? En términos de las instituciones, eh, la comunidad internacional, por un tema de que están cansados del imperialismo estadounidense que viene de la era Bush, eh, y pese a que está comprobado, ¿verdad?, que en Nicaragua había fraude, que en Nicaragua se estaba deteriorando toda la situación, le permiten, ¿verdad? Todo esto. Le permiten porque si no lo permitís, estamos siendo imperialistas en este momento de la historia. Y recuerdo que en 2016 eh, son unas elecciones también muy similares a las de 2021 porque cancelan partidos, pero lo hacen de una manera más elegante, ¿verdad? No tan descarado como la última vez. Cancelan partidos, no permiten que se inscriban. ¿Y qué sucede? La OEA, con Luis Almagro a la cabeza, inicia como un proceso con Nicaragua en que, bueno, llegan a unos acuerdos, tienes que empezar como a no seguir destruyendo tu democracia y empiezan como a hacer ciertos cambios, ¿verdad? Y que son vistos, de hecho, por la población de Nicaragua muchas veces como una traición, ¿verdad? Luis Almagro, pese a que estaba haciendo un trabajo por la democracia de Nicaragua, es visto muy mal por la oposición nicaragüense y por la población nicaragüense porque lo hace de una manera muy suave, por así decir. Le permite mucho acceso a la dictadura, le permite que no hayan cambios estructurales, ¿verdad? Que ese es lo primero, que la comunidad internacional estaba muy apaciguada. Segundo, Ortega logra tener el control total de las instituciones de Nicaragua solo por Hugo Chávez. Hugo Chávez viene y facilita cooperación pública a Nicaragua a través de empresas privadas nicaragüenses donde el propietario es la familia de Ortega. Entonces estamos hablando que literalmente los impuestos, los ganancias de petróleo de Venezuela se transfieren a la familia Ortega Murillo. ¿Qué hacen con ese dinero? Compran a todos los funcionarios públicos de todas las ramas del Estado, de la Policía Nacional, del Ejército, a los que no estaban convencidos, ¿verdad? Porque muchos en el Ejército también tienen raíces sandinistas. Por ejemplo, la jefa de la Policía Nacional es de familia somocista, que es la dictadura previa al sandinismo. Entonces, es contradictorio cómo terminó aliándose con el sandinismo, ¿verdad? Bueno, hay algo y es el dinero, ¿verdad? El dinero termina comprando toda voluntad. Lo mismo sucede con el jefe de la autoridad electoral. Es una persona que se hace excesivamente rica después de que Ortega facilita, ¿verdad? Esto. El poder judicial, el poder electoral, el poder legislativo. Entonces, los compra todos, ¿verdad? Y empieza a hacer transiciones suaves. Por ejemplo, en 2011 él no se podía reelegir. Y casualmente la Corte Suprema lanzó un fallo en el que dice que, escucha este argumento, que el poder ejecutivo está en igualdad el poder legislativo y el poder judicial. Si el poder judicial y el legislativo puede reelegirse,
y está en igualdad con el Ejecutivo tiene que poder reelegirse también. Es muy interesante, ¿verdad? Un poco de análisis, ¿verdad? Este argumento jurídico, pero es así como él logra reelegirse en 2011, aun cuando tenía constitucionalmente inhabilitada la reelección. ¿Qué, Ok, lo otro importante, ¿verdad?, para que Ortega siga en el poder es que ha tenido una política económica ortodoxa. ¿A qué voy con ortodoxa? Ha tenido muy baja, ha tenido inflación, pero en términos latinoamericanos, inflación promedio, ¿verdad? Ha tenido, el gasto social era mayormente financiado por la cooperación venezolana, entonces no tenías que entrar en un déficit enorme, ¿verdad? Tenías también que en Nicaragua, pocas personas saben, pero el principal producto de exportación es el oro, y lo exportaban principalmente a Canadá en aquel momento. Esto cambió y es muy relevante y lo vamos a hablar después. Eh, entonces, si no tenés un déficit exagerado, si tenés una inflación baja, si tenés una moneda relativamente estable, tenés muchas reservas, eso es importante. Nicaragua ha mantenido unas reservas más allá de lo que necesitan realmente para mantener la estabilidad monetaria, y actualmente tiene un tipo de cambio fijo, que es una caja cambiaria prácticamente. Entonces, tienen las reservas suficientes, le da la estabilidad económica para seguir adelante. Y otra cosa importante, ellos crearon una alianza con una empresa privada que muchos recriminan actualmente a la empresa privada, ¿verdad? De esto, en el que Estados Unidos, en el que, digo, Nicaragua va a permitirle eh, no ponerles aranceles, no ponerles trabas en las aduanas, no ponerles dificultades regulatorias a la gran empresa privada a cambio de que ellos sigan apoyando a Ortega. ¿Me explico? O sea, es corrupción al final. Y el otro punto también que soporta este mismo de la economía es que Nicaragua tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, por simple convergencia económica, ¿verdad? Quienes conocen el término económico en economía de largo plazo de desarrollo, saben que si dos países entran en un mismo mercado, inevitablemente tienden a converger. Entonces Nicaragua tenía vía libre para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque estaba en el mercado norteamericano, me explico. Eso es las principales causas de que Ortega, y que han sido muy inteligentes también. Por ejemplo, cuando Almagro le dijo, bueno, vamos a calmarnos, él les dijo, sí, está bien. Claro, Eh, han Dicen, sido sí, pragmáticos. yo cumplo, después, es que fíjate que yo ya estaba cumpliendo, pero es que se atrasó porque hay un proceso extra que tenemos que seguir la Constitución y que tiene que ratificarse con los congresistas, con los diputados, y los diputados están en periodo que están de descanso, entonces, y lo alargan infinitamente, ¿verdad? Claro. Entonces, eso ha sido. Una pregunta que me surge de escucharte en relación a lo que decías, por ejemplo, de que la principal exportación es el oro, y pensando que ha habido ya algunas sanciones a hijos de Ortega por esta cuestión, por estar relacionados con el oro, y algunos funcionarios también. ¿Por qué funcionan o no funcionan las sanciones? ¿No? Porque son sanciones más bien individuales, ¿no? No hay sanciones, digamos, hacia el país en general. ¿Es porque el país está con un tratado de libre comercio con Estados Unidos para vos? ¿Es eso lo que hace que no funcionen? ¿Tienen algún sentido las sanciones? Yo pienso que las sanciones tienen sentido cuando en ambas partes hay una voluntad de mejorar las relaciones. Te doy un ejemplo. Cuando Estados Unidos y la Unión Europea entran en conflicto, arancelario, etcétera, terminan arreglándose porque al final, en el fondo, quieren estar bien. ¿Me explico? O Reino Unido con la Unión Europea, después del Brexit, lo mismo. Pero si tú realmente no te interesa tener una relación buena con la otra parte, ¿qué matan las sanciones? Busquemos cómo saltarlas mejor. Y eso es lo que ha hecho la dictadura de Nicaragua. Se ha saltado toda y cada una de las sanciones. Y es que hay algo muy importante. Nicaragua depende de un 80% de su comercio con Estados Unidos. Eso lo teme la dictadura. Y por eso desde hace como 3 años ha iniciado un proceso de desacople económico. Antes Nicaragua no reconocía, creo que hasta 2021, 2022 a China. No lo reconocía. Reconocía a Taiwán,
Pero Taiwán le dijo, a ver, sí, yo te doy mucha ayuda económica, humanitaria, yo te construyo estadios y todo, pero te estás como que pasando un poquito. Fue la primera vez que Taiwán en realidad se pronunció, ¿verdad? Porque literalmente acabó con toda su posición, Nicaragua. Y solo faltó eso para que cancelase las relaciones con Taiwán e iniciase relaciones con China. Y se iniciaron un tratado de libre comercio con China, pero es un tratado más que libre comercio, es de subyugación económica. ¿Por qué? Porque les da ciertos privilegios a inversores chinos sobre los locales. Nicaragua tiene el mercado público más grande de toda Centroamérica, que es un mercado público, si ya sabes, con las tienditas, etcétera. Es enorme, es más grande que centros comerciales estadounidenses, que malls estadounidenses. Es enorme y era todo nicaragüense, ¿verdad? Sí, habían regiones donde estaban comerciantes extranjeros, pues hoy más de la mitad ya pertenece a chinos. Ese no es el dato más alarmante. El dato más alarmante es que el 10% del territorio nicaragüense, el territorio total, le pertenece hoy en día a empresas chinas. Y toda la minería que antes se exportaba a Estados Unidos y a Canadá, hoy se exporta a China. Entonces, ¿qué importa si Estados Unidos no te compra el oro? China en este momento está comprando muchísimo oro. Entonces, Nicaragua ha empezado un proceso de desacople con Estados Unidos y se ha empezado a acoplar y darle privilegio a los chinos, ¿verdad? De China continental, porque quiere acelerar la interacción económica con ellos lo más rápido posible. Y le está diciendo sí a todo. Y esto se liga con lo que estaba hablando al inicio. ¿Qué sucede? Bueno, vemos que hoy en día toda América Latina está haciendo un giro hacia la derecha, ¿verdad? Que está siendo guiado a través bueno, principalmente a través de Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado de Estados Unidos, y que han iniciado iniciativas como el Shield of America, etcétera, que van más allá de lo que se habla públicamente. Estamos claros que esta coordinación continental de Estados Unidos con América Latina y los gobiernos de derecha eh, se están dando cuenta de que el socialismo del siglo XXI fue posible solamente porque nadie hizo nada. ¿Me explico? Eh, Muchos gobiernos de derecha no, a diferencia de la izquierda, no suelen coordinarse, no suelen tener una coordinación en intervenir en política interna del otro, ¿verdad? Entonces siento que esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por ejemplo, recientemente en Bolivia intentaron hacer un golpe de Estado al actual presidente y casi automáticamente, casi inmediato, los gobiernos en América Latina empezaron a pronunciarse en contra de lo que estaba pasando en Bolivia y a que ellos siguen reconociendo, ¿verdad?, al presidente actual de Bolivia. Y vos ves un nivel de coordinación que no habías visto antes. Entonces, Nicaragua en este momento está, y yo lo puedo decir de esta forma, está forzando un enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos ganan más de esta forma, porque saben que si lo retan a Estados Unidos y Estados Unidos no responde, ellos pueden ir más allá. ¿Me explico? Lamentablemente, en América Latina, el único que ha podido históricamente poner freno a este tipo de régimen autoritario, tanto de derecha como de izquierda, ha sido Estados Unidos. Y esto lo puedes ver, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, resulta que Ortega sabe que forzando un enfrentamiento con Estados Unidos que no va a llegar en el corto plazo, crea margen de acción. Y a la vez Estados Unidos está muy preocupado de que actualmente Nicaragua es una cabeza de puente de la economía china en América. Entonces, eso hace que Ortega se sienta envalentonado para enfrentar a Estados Unidos, ¿verdad? Y es por esto que yo veo muy probable, más rápido incluso que antes, por la respuesta que han dado los países de la región, que en Nicaragua suceda una situación Cuba, una situación Venezuela. De hecho, sobre eso te quería preguntar, porque el Departamento de Estado ha lanzado un informe en estos días sobre Cuba específicamente, pero en ese informe también se habla de Nicaragua, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esta es una forma en la que Estados Unidos responde a esas provocaciones de Ortega? ¿Se prepara para más, por así decir? ¿O cómo interpretamos esas menciones a Nicaragua cuando se trata en teoría de otro tema?
Sí, ok. Bueno, aquí vamos a un poco al terreno de la interpretación. Yo lo que veo primeramente es que en el informe, y yo coincido con esta afirmación que hace el informe, que lo que sucede en Nicaragua es fruto de la inteligencia chavista. ¿Y por qué coincido con esto? Ortega y todo el Frente Sandinista de Liberación Nacional nace en Cuba. Vos ves la bandera, es roja y negra. Igualito al Frente Farabundo Martí de El Salvador, al ELN de Colombia. Todas estas guerrillas son a nivel ideológico, a nivel militar, son entrenados en Cuba. Cuba los entrena y después los devuelve con armas a los países de América Latina. Entonces, este informe lo que hace es formalizar estos hechos que hasta el momento nunca habían sido documentados de esta forma. Y dice, Nicaragua, si lo que está diciendo este informe, ¿verdad? Ya es como interpretación de cada quien decir si es correcto o no. Pero lo que dicen es que si Cuba se mantiene como está actualmente, con el nivel de inteligencia en los países de América Latina que tiene, con el nivel de intervención que tiene, vamos a ver más ejemplos como el de Nicaragua en América Latina. Entonces, estamos viendo uno que a Estados Unidos le preocupa a Nicaragua. Quizás de una manera más indirecta, pero le preocupa, porque si te preocupa que Cuba cree este tipo de escenario, o sea un promotor o auspicie, ¿verdad? Este tipo de escenario, vos te das cuenta que Estados Unidos no quiere que sigan habiendo más Nicaragua. Y esto es cierto. En Honduras, eh, el gobierno anterior estaba también degradando la democracia muy rápido. No puedo decir nada del gobierno actual, sin embargo, el gobierno anterior estaba convergiendo mucho a las mismas prácticas que Ortega practica en Nicaragua, ¿verdad? Estoy hablando de adoctrinamiento político, el nivel de corrupción descarado que hay, el nivel de cómo las instituciones pierden valor. Entonces, esto no es lo único. También otros funcionarios estadounidenses, muchos también del Poder Legislativo, congresistas, senadores estadounidenses, han hablado textualmente que después de Venezuela y Cuba sigue Nicaragua. Textualmente lo han dicho así. Pero nunca lo había dicho Marco Rubio. Y ahorita estamos viendo que Marco Rubio dice textualmente en esta nota que sacaron que no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, vemos que es posible que este confrontamiento que Nicaragua ha estado realizando llegue a su límite y que volvamos a tener una situación Cuba y Venezuela. Creo que lo más importante aquí, al menos a las personas que estamos muy convencidas de que solo a través de ideales de libre mercado, de democracia, de república, Nicaragua puede salir a pie, es que exista en Nicaragua un tejido intelectual, académico, político, capaz de que pase lo que pase en Nicaragua, pueda llevar el país y sus políticas públicas en el camino correcto. Claudi, quería preguntarte respecto de todos estos temas, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa fuera de Nicaragua, cómo se interpreta lo que está pasando hacia adentro, cómo está reaccionando el exilio nicaragüense, ¿no? Sobre todo a esta última noticia de Ortega o más generalmente a la dictadura en general. Hay un consenso sobre qué hacer, hay diferentes ideas sobre qué hacer, hay fragmentación, como quizás se veía hace un tiempo en toda la polémica por la silla de Sergio Ramírez en el RAE. ¿Cómo ves vos al exilio en general? Yo siento que sí existe una división en el exilio, pero creo que ha sido una división más sintética que otra cosa. Porque Estados Unidos muchas veces ha querido como crear grandes coaliciones en Nicaragua que sean todos unidos contra Ortega, básicamente. Pero creo que eso es muy difícil porque las personas tienen ideas distintas, ¿verdad? Entre sí. Yo creo que a nivel de que todos queremos una Nicaragua democrática y que necesitamos hacer cambios por libre mercado, creo que hay una intuición y la mayoría, incluso las personas que no están de acuerdo con, por ejemplo, con el liberalismo clásico, saben que es necesario esto. Entonces creo que en realidad todos saben lo que tenemos que hacer, básicamente. No están unidos, pero creo que no es necesario que los tengan actualmente.
¿Por qué? Porque lo necesario, yo siento que no es necesario que exista un líder, por ejemplo, que consolide actualmente la oposición en Nicaragua. Uno, porque no se puede, y dos, porque siempre surgen. Te doy un ejemplo. María Corina en Venezuela. María Corina fue, por muchos años, no fue la principal figura de oposición, no fue la principal figura que apoyaba a la comunidad internacional, no fue la persona, incluso ella, no tenía diferencias muy graves con el resto, ¿verdad?, de opositores. ¿Por qué ella se convirtió en la líder opositora? Porque realizaron unas primarias y esas primarias le dieron ese baño de legitimidad. En Nicaragua no podemos hacer eso. En Nicaragua no hay espacio para hacer eso. Se intentaron hacer primarias en 2021, se intentaron hacer muchas cosas y Ortega reaccionó antes. Y exactamente por evitar una María Corina es que Ortega evitó que se hicieran primarias en Nicaragua. Porque uno dice, pero las primarias no te dan poder, pero te dan legitimidad. Entonces, yo creo que hay muchas diferencias, creo que hay diferencias reconciliables y reconciliables también, pero al final creo que todos estamos claros de lo que es necesario para Nicaragua a grandes rasgos. Creo que hay que ver en qué escenario nos vamos a encontrar, no, no sabemos, estamos a la deriva, somos un país pequeño. Yo siempre digo que somos el país más sensible a la política internacional, al menos en América, porque en la guerra tuvimos todo, tuvimos una guerrilla, dictadura de derecha, dictadura de izquierda, tuvimos una caída del muro de Berlín similar. En Nicaragua, cuando cae el sandinismo en los 80, tuvimos socialismo del siglo XXI. Seguimos las tendencias muy... Y acabo con esto, que no depende muchas veces de un país tan pequeño poder definir su destino, y es lo que la historia pues nos ha hecho, ¿verdad? Con Nicaragua. Entonces hay que ver en qué escenario nos encontramos y después que ya tengamos el escenario claro, la oposición siento que se va a empezar a acomodar. Y conste, yo soy alguien que piensa que no tenés que estar siempre o para todo unido. Puedes estar unido a un proyecto de nación de transición democrática, pero no necesariamente en un proyecto partidario, un proyecto político. Y creo que entender eso es lo que necesitan muchos actores dentro de Nicaragua, que quizás no es el momento, pero ese momento va a llegar eventualmente. Bueno, esperamos que estén preparados para ese momento para que eventualmente pueda volver la libertad de la mano con la democracia en Nicaragua, que hace mucho tiempo que ya no está, y que te pueda permitir a vos también volver a Nicaragua, como a tantas otras personas en el exilio que quisieran volver con su nacionalidad o desnacionalizados, como lo ha hecho el gobierno Ortega, y poder vivir en paz en su país. Muchísimas gracias, Braudy, por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros esta semana, por haber hablado sobre las últimas declaraciones de Ortega, pero más generalmente sobre Nicaragua, sobre las reacciones de Nicaragua, de la comunidad internacional a lo que está pasando en Nicaragua, Estados Unidos, China, el exilio y bueno, todos estos temas que discutimos hoy. Muchísimas gracias de nuevo, Braudy. Gracias a la audiencia también por estar del otro lado. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. Presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.